Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacro santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Qué hermoso himno hemos cantado al iniciar este día domingo en nuestra escuela dominical, Victoria en Cristo. Y de eso justamente vamos a estudiar en el día de hoy, acerca de la victoria. Seguimos estudiando nuestra unidad, sin duda, 6 cosas de las que podemos estar seguros. Y la lección del día de hoy, la sesión número 4, lleva por título Seguros de la Victoria. Y vamos a estar reflexionando en Primera de Juan, capítulo 3, del verso 19 hasta el capítulo 4, versículo 4. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu historia de un triunfo después de una derrota notoria? A todos nos encantan las historias que terminan con un final feliz.
esas en que los que ganan son los buenos y los malos siempre son derrotados. Sin embargo, estamos conscientes de que vivimos en un mundo donde a menudo nos parece que los del bando equivocado, los malos, son los que están ganando. Como que se ha instalado la idea de que los que llevan la ventaja son los que profesan los valores erróneos. Lo bueno es saber que un final feliz no solo lo podemos encontrar en las historias de ficción, en un mundo de fantasía. Nuestras propias circunstancias y el estado del mundo que nos toca vivir pueden efectivamente no ser buenos, pero a pesar de todo esto, podemos estar completamente seguros de que Cristo ya ha logrado la victoria y finalmente se dispondrá a arreglar todo este estado de cosas destruido y distorsionado en nuestro mundo. Cuando tomamos la decisión de alienarnos con Cristo y seguirlo, se nos asegura que, gracias a su victoria en la cruz, como cantábamos, nosotros también experimentaremos esa victoria. Seremos parte de ella. No tengamos dudas, pues en Cristo, como la Biblia nos asegura inequívocamente, somos más que vencedores. Lo dice ahí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 37. La idea central de la lección del día de hoy dice: debido a que Jesús obtuvo la victoria, su pueblo es el vencedor. Juan escribió la epístola que llamamos Primera de Juan para darnos seguridad y eliminar las dudas. Hemos estudiado pasajes de la Biblia que revelan que podemos estar seguros del perdón. Ahí en Primera de Juan 1, versículo 5 al capítulo 2, verso 2. Lo segundo, lo cual podemos estar seguros, es de una relación. Ahí en Primera de Juan capítulo 2, verso 3 al 17. Y la semana pasada decíamos que podemos estar seguros de la verdad. Ahí en Primera de Juan 2, del 18 al 29. Nuestra cuarta sesión, la que ya hemos anunciado, muestra cómo podemos estar seguros de la victoria porque Jesús ya la obtuvo. Te invito a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a comprender el significado de la victoria que tenemos en Cristo. Démosle gracias por hacernos vencedores con Él. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque contigo somos más que vencedores. Pero también ayúdanos a entender, a comprender qué significa esta victoria, esa victoria que tú ganaste ahí en la cruz. Cuando al parecer la muerte estaba venciendo, tu palabra nos dice que tú saliste vencedor de la muerte. Y esa victoria que tú obtuviste ahí en la cruz, nos la regalas a nosotros y podemos decir en esta hora que hemos vencido, que somos victoriosos y celebramos tu victoria, Señor. Bendícenos durante el estudio de tu palabra y que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a abrir tu Biblia en Primera de Juan capítulo 3 y vamos a ver qué dice la Biblia de los versos 19 al 22. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestro corazón confiado delante de Él. En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Después de exhortar a la iglesia a vivir una vida de comunión con Dios, Juan aborda el tema de lo que es bueno pensar cuando viene la duda o la inseguridad de si estamos en comunión con Dios. Veamos versículo a versículo. Verso 19. Se sabe si somos de la verdad cuando permanecemos en el amor, mostrando nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Sin embargo, nadie está exento de tener momentos de inseguridad, y cuando eso ocurre hay que saber que la seguridad solo se encuentra en Dios. No en nuestros sentimientos,
ni en lo que pudiera dictar nuestro corazón. Recordemos que nuestro corazón es engañoso, así dice la palabra. Si bien es cierto que necesitamos avivar nuestros sentimientos para lograr el bienestar espiritual, no deben ser ellos los que nos guíen, sino que hay que afinarlos al tono de Dios, pues son cambiantes de acuerdo con las circunstancias. Verso 20. Muchas veces nuestra conciencia se comporta de manera muy severa y nos condena duramente, más de lo que debiera ser. Hay personas que la mayoría de las veces, ante cualquier situación que consideran pecaminosa, la agrandan en sobremanera. Dios es el que se encarga de poner el equilibrio para recuperar la confianza en Él. No hay que olvidar que Dios es quien conoce todo de nosotros y podemos estar tranquilos, descansando en su justicia y confiando en Jesucristo como nuestro abogado defensor ante el Padre, como nos dice 1 Juan capítulo 2, verso 1. Solo así se puede vivir, sin esos dañinos sentimientos de culpa. Verso 21. Contrariamente a los severos de conciencia, están los que se comportan de modo indulgente, los que se toman licencias. Alguien dijo que se visten con trajes de mago, con mangas anchas donde guardan muchas cosas que nadie ve. Este tipo de creyentes podrían estar cometiendo pecados graves y sus conciencias y sus corazones nada les dicen, no los acusan. Pablo dice que, aunque en grado extremo, tienen la conciencia cauterizada, ahí en 1 Timoteo 4:2. Lo interesante de Juan es que a este tipo de persona las trata de amados. Aunque les está diciendo no es poco importante, lo expresa con ternura, entendiendo que ellos ya se encuentran en una situación difícil y que más que tratarlos con dureza, prefiere hacerlo de un modo fraternal para que no se desanimen. No desea crear un cisma, sino que despierten su conciencia para que depongan la mala conducta delante de Dios. Verso 22. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de parte de Dios si guardamos sus mandamientos. Juan anima a los hermanos que guardan cosas malas en sus corazones para que se llenen de valor y le pidan a Dios. Lo importante es estar conscientes de lo que no anda bien y confesarlo, porque Dios responde. El antecedente para asegurar la respuesta de Dios es cumplir sus mandamientos, guardarlos, dejar las malas conductas y hacer lo que de verdad es agradable a los ojos de Dios. Cada cual, de acuerdo con su conciencia, ha de saber que es necesario enmendar y practicar lo que Dios quiere. Hay que asegurar el corazón delante de Él y se obtendrá la victoria ante cualquier tipo de duda. Pregunta número 2. ¿Por qué nuestros corazones necesitan tranquilidad? A veces se escuchan noticias de lo mal que les va a algunos cristianos. Es como si Dios permaneciera ausente de los acontecimientos del mundo, sin ver que el control se encuentra en manos de los malos y que los hijos de Dios se están perdiendo. Sin embargo, en 1 Juan 4:4 se nos advierte: ustedes son de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces, a cobrar ánimo en el Señor. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios somos los poseedores de la verdad. Aun cuando parezca que el mundo tiene el control, la verdad de Dios es la que sobresale y nos asegura que Él es verdadero. Enfaticemos 3 puntos. Primero, asegurar nuestro corazón en Dios. Implica estar de acuerdo con su voluntad. Esto no es un amor de palabra, sino uno que se muestra con hechos. Cuando se está en Dios se genera un amor genuino en la vida. Ese amor tiene su máxima expresión en la práctica de los valores cristianos, como el servicio desinteresado a los demás. Este amor nos asegura el gozo y la tranquilidad. Si no se es genuino en la fe, entonces se corre el riesgo de que la relación con Dios no sea de 2 vías. No es nada más que un buen intento, pero estaremos desconectados de Él. El corazón se asegura en Dios por medio de la oración, que es una conversación íntima con el Creador, sin nada que se interponga para interrumpirla. Segundo, ¿qué podemos esconder de Dios? Sin duda la respuesta a esta pregunta es nada.
Debemos tener cuidado de que nuestra relación con Dios sea auténtica. La rutina puede hacer presa de nosotros y que consideremos livianamente que ya tenemos ganada la victoria. El peligro es la falta de afectividad para alimentar nuestra relación con Dios. Tercero, pero el corazón pudiera no reprendernos, y en ese caso la conciencia no nos avisa que vamos por mal camino. No aparecen letreros que nos adviertan que estamos extraviados. Entonces se les puede dar lugar a pecados que comienzan sin importancia y llegan a invadir nuestra vida por completo. Pero nunca debemos perder la confianza en Dios. Él conoce nuestra naturaleza y su gracia se encuentra siempre a nuestra disposición, en cualquier momento. Solo tenemos que recurrir a Él y examinar nuestra conciencia cada día. Esta rara vez falla, solo que no estamos, en muchos casos, dispuestos a prestarle oídos. Cuando nuestra conciencia no nos acusa de nada, es porque estamos en una buena relación con Dios. Avivemos nuestra confianza en el Creador. Muchas veces nos da vergüenza llamar a alguien para no ser inoportunos. Qué bueno es saber que con Dios jamás lo seremos. Los versículos que siguen muestran que tenemos la victoria sobre la duda. En los siguientes versículos vemos que tenemos la victoria porque permanecemos en Jesús y Él permanece en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Seguimos leyendo en 1 de Juan capítulo 3, versos 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Los versículos anteriores, del 19 al 22, hablan de manera general respecto a los mandamientos. Ahora Juan va a enseñar de una manera más concreta. Verso 23. Este versículo nos presenta dos aspectos que deben ser considerados de manera conjunta, pues se relacionan. El primer aspecto es doctrinal, creer en el nombre de Jesucristo. La base de la fe cristiana es saber en quién efectivamente se cree. El objetivo fundamental es creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. No solo que sepamos mentalmente quién es Él y lo que hace, sino que lo vivamos. Creerle a Él en cuanto a sus promesas y mandamientos y desear cumplirlos. El segundo aspecto es ético. El énfasis está dado en llevar a cabo el mandamiento de amarse unos a otros, expresando el amor entre los hermanos. Este aspecto viene como una consecuencia del anterior, estando conscientes de quién es Jesucristo. Por eso, Él insistió muchas veces en cuanto a esta necesidad a sus discípulos. Así que es natural que Juan la recuerde como algo urgente y que también insista en ella. Ahí en Juan 13:34, Juan 15, 2 al 13 y en 1 de Juan en más de una ocasión lo vamos a leer. El amor que se expresa en los hermanos en la fe es en virtud de que Dios los ha amado primero. Al tener un Padre en común es preciso que ese amor se exprese entre los hermanos. Estos dos mandamientos han de ir de la mano, no se pueden separar. Cuando se puede creer verdaderamente en la persona de Jesucristo, entonces se puede responder con amor hacia nuestros semejantes. Ese amor sin límites que Jesús expresó en la cruz por cada uno de nosotros, lo podemos expresar los unos a los otros, aunque en una medida mucho menor, pues nunca se podrá comparar al amor dado por Jesucristo. A pesar de todo, se trata de un mandato. Por eso dice, como nos ha mandado. Verso 24. Guardar los mandamientos de Dios no es algo que pueda hacer una persona común, no convertida. Solo cuando alguien está consciente de la presencia de Dios en su vida, entonces es que puede estar en condiciones de querer cumplir los deseos de Dios expresados en sus mandamientos. Este cumplimiento se da debido a que existe una relación de dos vías, Dios en Él y Él en Dios. Al mismo tiempo se transforma en la evidencia de esta relación íntima. Recordemos que si no se puede amar a los hermanos,
que sí se ven, a los que tenemos con nosotros a diario, ¿cómo se va a poder amar a Dios a quien no se ve? Eso nos lo dice Juan en 1 de Juan 4, verso 20. ¿Cómo saber que Dios permanece en nuestra vida? La respuesta es clara y categórica: por medio del Espíritu que se nos ha dado. Se refiere al Espíritu Santo, como hemos dicho, que vive en cada creyente desde el momento de su conversión y que se encarga, entre otras cosas, de confirmar permanentemente el estado de la relación que estamos teniendo con Dios. Pero la confirmación básica es sobre la seguridad de que Dios permanece en nosotros, que está en nuestra vida. La victoria de nuestra vida cristiana se da por nuestra relación íntima con Jesucristo. Pregunta número 3. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Todos los cristianos estamos llamados a tener una vida victoriosa, que es la que a Dios le agrada que tengamos. Creer no es solo conocer intelectualmente a Jesús, sino que es necesario ser un creyente genuino. Es preciso que sepamos quién es Jesucristo, que tengamos antecedentes de su vida, lo que hizo y sus mandamientos. Mientras más sepamos, con mayor esmero lo amaremos. Es igualmente importante que estemos dispuestos a poner en práctica sus mandamientos. Todos los mandamientos dados por Jesucristo son importantes y fundamentales. Sin embargo, sobresale la buena relación que cada uno debe tener con los hermanos, no solo como un acto de educación, sino de un amor verdadero y genuino. Hay que reconocer que hay algunos que resultan muy difíciles de amar. Sin embargo, este mandato no tiene excepción, es inclusivo. Veamos 3 puntos. Primero, amar a los demás es una prueba evidente de creer verdaderamente a Dios, de tener a Cristo en la vida. Esto se hace obvio, ya que a los hermanos los vemos y los tenemos todo el tiempo con nosotros. Establecer una relación basada en el amor con los demás, aunque no sea muy fácil, es un esfuerzo que nos hace crecer en nuestra relación con Dios, a quien no vemos. Segundo, la medida es Jesús. Nuestro modelo en cuanto a la manera de expresar amor siempre va a ser Cristo. Él en todo momento amó, no solo a sus discípulos, que eran sus amigos más cercanos, sino a todo el mundo. Cuando vio las multitudes, se compadeció tanto que obró milagros para que pudieran comer. Aparte de eso, estuvo dispuesto a dar su vida por todos. Si Él nos amó a todos, ahora con todo derecho nos manda que nosotros, sus seguidores, lo hagamos. Reconozcamos que no siempre resulta fácil, pero el esfuerzo bien vale la pena, pues nos permitirá crecer en nuestra relación con Cristo y tener una victoria espiritual que no tiene precio. Tercero, Dios siempre va a permanecer fiel. Esta época se caracteriza por no mantener relaciones estables ni duraderas. Eso es como una idea que se encuentra fuera de la normalidad, incluso entre algunos cristianos. En cuanto surge algo que desagrada entre una pareja o entre los amigos, se termina la relación. En cuanto hay situaciones que no nos gustan en las iglesias, muchos son los que toman la determinación de buscar otra iglesia. Lo lamentable es que viven siempre cambiándose de iglesia y definitivamente nunca llegan a estabilizarse en una congregación. Permanecer es sinónimo de fidelidad. Por esta razón, el llamado es a permanecer en Dios. Permanecer siempre fieles aunque alguno de sus mandamientos no nos guste. De todos modos, Dios siempre va a permanecer fiel, pues lo es por naturaleza y nunca nos va a abandonar. Los versículos siguientes muestran que tenemos la victoria porque Jesús ha conquistado el mundo. Seguimos leyendo la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Ahí en 1 de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo,
del cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, es quien se encarga de dotar a los creyentes con dones espirituales, para que realicen la obra del ministerio en la iglesia. Entre esos dones espirituales encontramos el de discernimiento de espíritus, mencionado en 1 Corintios 12:10, que es la capacidad dada por Dios a algunos miembros de su iglesia para entender si las enseñanzas y el mensaje proceden del Espíritu de Dios o de otra fuente opuesta a Dios. Versículo 1. Nuevamente, en tono cariñoso, Juan insta a no creer a todo espíritu, esto es, creer cualquier enseñanza que se escuche. Podemos inferir que también existe la posibilidad en la iglesia de que surjan algunos espíritus mentirosos. Muchos de los maestros que se presentaban en las iglesias del primer siglo afirmaban que sus enseñanzas estaban inspiradas por el Espíritu Santo. Pero el don de discernimiento de espíritus va a servir para probar si son de Dios o no. La advertencia de esta necesidad es porque muchos profetas habían salido por el mundo. A los falsos profetas también se les llama profetas, y en cierto sentido lo eran, porque andaban proclamando o predicando. Eran falsos, pero lo hacían. Y hoy día esa labor satánica no ha cesado, por lo que debemos estar vigilantes. Verso 2. Dentro del equipo de la iglesia siempre debe existir personas sabias guiadas por el Espíritu Santo. Ellos son los que deben sopesar las enseñanzas para determinar si están en línea con la sana doctrina. En la época de la iglesia primitiva era mucho más necesario porque aún no contaban con el Nuevo Testamento, con la Biblia escrita para poder corregir, leer, corroborar que lo que se está diciendo es palabra de Dios. La doctrina de los apóstoles circulaba de manera oral y también algunas cartas de ellos, como las de Pablo. Hoy tenemos el Nuevo Testamento completo, al que las enseñanzas doctrinales han de ajustarse. Toda enseñanza en la iglesia ha de apuntar a la persona de Jesucristo. Debía tener como base el reconocimiento de que Jesús era el Hijo de Dios y se había hecho carne, se había encarnado, por tanto era divino y humano al 100%. Por eso Juan dice, el que no confiesa que Jesús vino en la carne, no procede de Dios. Quien podía afirmar esa verdad procedía de Dios, era verdadero. En la iglesia todo debe glorificar a Jesucristo. Verso 3. Al contrario, negar esto es negar el sacrificio de Jesús en la cruz, y en ese caso no se es salvo. Juan tajantemente dice que los tales no son de Dios, y lo que llevan en sí es el espíritu del anticristo, opuesto a Cristo. En tanto que se opone a Jesucristo es satánico. Para que ese error doctrinal no se propagara ni hiciera más daño dentro de la congregación, se hacía urgente descubrir y denunciar a esos falsos profetas que se presentaban como profetas de Dios. De estos ya ellos, los hermanos, habían oído, pero Juan les asegura que tal espíritu se encuentra instalado en el mundo. Verso 4. Los verdaderos hijos de Dios no deben sentirse derrotados por la influencia del maligno que opera en el mundo. Este tratará de influir en la iglesia, y hay que estar preparados con las armas de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Sus hijos tienen poder para ello, porque Dios mismo se los ha dado, no por méritos, sino por el triunfo de Jesucristo. El diablo, claro que tiene poder, pero Dios es todopoderoso. No estamos solos, porque el Todopoderoso está en nosotros y vive en el corazón de cada creyente, y el Espíritu Santo nos lo confirma. Pregunta número 4. ¿Dónde ves el espíritu del anticristo trabajando en nuestra sociedad? En estos tiempos es fácil enredarse en enseñanzas raras y extrañas, especialmente con lo que se publica en las redes sociales. Muchos de nuestros hermanos las ven y repiten esas enseñanzas como si fueran la verdad absoluta,
sin discernir su contenido, sin discernir quién las publica, y terminan siendo confundidos. Hay que investigar cada una de las fuentes de esas informaciones para ver si son creíbles o no. Todo lo que tenga apariencia de cristiano en las redes sociales no siempre son cristianos. La recomendación de Juan está vigente. No creas a todo espíritu. La palabra espíritu aquí con minúscula se refiere a cualquier tipo de enseñanza de mala influencia o que tenga apariencia de piedad que nos lleve a poner en duda la verdad de Dios. 3 puntos para recordar. Primero, debemos estar alertas para no contaminarnos, pues el diablo siempre va a estar atento a confundirnos, como león rugiente dice la palabra. Cuidado con las páginas que se leen, los cultos que se ven y los predicadores que tratan de engañarnos. Hay que tomar tiempo para examinar cuidadosamente lo que se nos ofrece. La mejor manera de hacerlo es por medio de la Biblia. Lo que la Escritura contiene es lo que Dios quiere que sepamos. Es la verdad absoluta. Nuestro deber es leerla para ver si lo que se enseña es la verdad. Esta es la principal herramienta que tenemos para probar si lo que se enseña es de Dios. Cuidado. Hay una gran proliferación de falsos profetas y están en Facebook, están en Instagram y están en las distintas redes sociales y canales de televisión y aumentan cada día. Esa es una razón suficiente para estar atentos y actuar con diligencia. En palabras de Cristo, ellos son lobos con pieles de ovejas, como nos dice Mateo 7:15. La mayoría tratan de obtener provecho económico sin estar interesados por las personas. Segundo, la importancia de conocer al Espíritu de Dios, o sea, a Dios mismo. Cuando se conoce lo auténtico, cualquier imitación resulta burda y grotesca. Las verdades de Dios no pueden ser falsificadas y presentadas como si fueran auténticas. Dios no lo permite. Tercero, cualquiera que cambie las verdades del Evangelio debe ser rechazado. Diciendo que solo fue un espíritu, una luz, etc., cualquiera que cambie las verdades del Evangelio debe ser rechazado, no puede ser creído. Lo mismo se aplica a las prácticas raras y extrañas que no tienen fundamento bíblico. Recordemos que, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, nos dice 1 Corintios 14:33. Y la última pregunta de este día. ¿Qué proceso usas para determinar si algo es de Dios o del enemigo? Nuestra idea central, debido a que Jesús obtuvo la victoria, su pueblo es el vencedor. Ponlo en práctica. Debido a que Jesús obtuvo la victoria, su pueblo es el vencedor. Elige una de las siguientes acciones para ponerla en práctica esta semana. Mira lo bueno. Dale gracias a Dios por todas las cosas buenas que te han tocado en la vida, aunque de seguro también existirán las que no han sido tan agradables. No te distraigas en las cosas que no te gustan, el diablo lo intentará. Concéntrate en las cosas buenas. Usa la doble memoria. Como nuestra memoria es frágil, anota cada día al menos una bendición que consideres recibida del Señor, ya sea extraordinaria o muy sencilla, pero al fin una bendición. Evalúa tu listado. Al final de la semana, haz una evaluación de todo lo anotado y observarás que Dios se encuentra siempre en control de tu vida para tu bien. Por último, expresa tu gratitud sincera a Dios. Dale gracias a Dios en oración, porque por medio de Jesucristo, en quien ponemos cada día nuestra confianza en la vida, somos más que vencedores. Tú ahora eres un vencedor y puedes proclamarlo. Conclusión. Pudiera parecer que el mundo está ganando, pero es bueno recordar el resto de la historia. Jesús ya ha obtenido la victoria.
Solo tenemos que esperar el resultado final. El gran predicador del siglo XIX, Dwight Moody, dijo: afírmate sobre la roca de los siglos, que venga la muerte, que venga el juicio, la victoria es de Cristo y tuya en Él. Te invito a orar dando gracias a Dios por la victoria que tenemos en Cristo. Pídele que ayude a los hermanos, a todos los miembros de la iglesia, a vivir esta semana con esa victoria. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias porque tú nos das la victoria. Nos has dado la victoria ahí en la cruz. Muchas gracias, Señor, porque somos más que vencedores. Nada nos puede separar de tu amor, porque en la fe somos vencedores, Señor, a través de Jesucristo, tu Hijo. Bendícenos, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy se ha detenido a estudiar tu palabra junto a mí, y a todos aquellos que pudieran ver este video en algún momento, que tu palabra pueda hablar a sus corazones y puedan tener esta seguridad de la cual hablamos hoy día, que estamos seguros de la victoria que tenemos en Jesús. Bendícenos. Te damos muchas gracias. En tu nombre santo oramos, Jesús. Amén. La próxima semana seguimos estudiando la quinta razón por la cual no tenemos duda. La sesión número 5, seguros del amor de Dios. Y prepara tu lección leyendo 1 de Juan 4, del 7 al 13 y del 19 al 21. Y el texto para que puedas memorizar en esta semana, 1 de Juan 4:4, que nos dice: hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Y ya para finalizar nuestra escuela dominical, te dejo esta alabanza que dice: celebra victorioso el triunfo de Cristo. Y nos reencontramos, si Dios así lo permite, el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Cantemos al Señor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está